Una vez, mi madre me dijo, no todos están destinados a ser excepcionales. Cariño. Lo dijo suavemente mientras tomábamos café en una tranquila mañana, con una voz dulce y calmada, como si intentara consolarme en lugar de criticarme. Lo explicó como si fuera un acto de bondad, una manera de protegerme o tal vez tranquilizarme. Alguien tiene que hacer el apoyo, dijo, los que sostienen las estrellas en sus manos, los que están detrás del escenario, a menudo invisibles. En ese momento no comprendí del todo lo que quiso decir. Anne solo tenía 19 años, recién comisionada como oficial, orgullosa con mi nuevo uniforme. Todavía se sentía rígido, lleno de la memoria del entrenamiento y los ejercicios en cada crujido. En mi postura llevaba una sensación de logro. Anne, sin embargo, sus palabras se hundieron profundamente y permanecieron conmigo, entretejiéndose en mis pensamientos. No creo que su intención haya sido herirme, pero esa frase cortó mi confianza como una cuchilla con los años. Se convirtió en la banda sonora silenciosa de mi vida, la voz susurrante en mi mente. Durante cada visita navideña, cada reunión familiar, Anne observaba cómo celebraban a mi hermana, cómo sus logros parecían brillar más que los míos. Nunca dijeron directamente que yo era un fracaso, pero sus acciones lo insinuaban. Cuando ascendían o reconocían a mi hermana, sus logros eran celebrados en voz alta, publicados en redes sociales como si fueran milagros. Mientras tanto, mis propios logros, como las medallas que gané en zonas de combate o las misiones que lideré, quedaban guardadas en cajas, olvidadas en el garage o enterradas bajo la rutina diaria. Cada cena festiva se convertía en una sutil competencia de éxitos en mis logros, invisibles y no reconocidos. Se sentían como fantasmas en la habitación. Cuando mi hermana recibió su ascenso, la familia la celebró como si fuera el segundo advenimiento. Los aplausos, las fotos, las felicitaciones, todo era claro y fuerte. Cuando regresé del despliegue, nadie me esperaba en el aeropuerto. Sin abrazos, sin vítores, solo él. Comentario casual de mi padre en siempre estás tan ocupada, como si hubiera olvidado comprar leche. Eso pareció borrar 7 meses de mi vida, meses llenos de peligrosas misiones encubiertas a través de fronteras que muchos ni siquiera se atreven a mencionar. Nadie quería reconocer lo que había soportado o en lo que me había convertido. En acción de gracias, me senté sola porque mi familia le dio mi asiento al hijo del vecino que iba a estudiar derecho para ellos. Eso era algo importante y no importaba que yo me hubiese ganado ese lugar con sangre, sudor y sacrificio, luchando guerras que pocos conocen o quieren recordar. Comí de pie, junto al fregadero, con mis medallas aún guardadas en una caja en el garage, un recordatorio silencioso de mi servicio en esa noche. Me dije a mí misma que ya era suficiente. Anguré, que no volvería a perseguir su aprobación. Había sobrevivido al fuego enemigo, a la soledad, al peligro constante. No necesitaba su validación para demostrar que existía. No necesitaba probar que importaba. Ya había sobrevivido a tanto. Estaba cansada de intentar hacerme visible para quienes nunca me vieron. Y sin embargo, ese sentimiento de invisibilidad nunca me abandonó del todo. Hace unas semanas me encontré sentada en silencio al fondo de una sesión informativa de mando, simplemente observando la sala. No estaba allí para liderar ni para ocupar el centro de atención. Solo para mirar a la sala. Zumbaba con nombres, rangos y títulos, palabras que nunca parecían encajar conmigo, sin importar cuánto lo intentara. Cuando se abrió la puerta, todo cambió. Entró un comandante, escaneando la sala con la mirada. Se detuvo cuando me vio. Su expresión se agudizó al reconocerme sin dudarlo. El comandante se irguió, cuadró los hombros como si estuviera a punto de hacer un anuncio importante. Entonces me miró directamente y dijo con claridad: señora, usted es la general. De pronto, el silencio en la sala se volvió ensordecedor. No era por mi madre, ni siquiera por mi hermana o los otros oficiales. Era por mí. En esa frase, usted es la general, levantó un peso que había llevado toda mi vida. Abrió de golpe. Años de sentirme ignorada, no valorada o peor, olvidada. Ese momento fue nítido. Claro, cortó los años de silencio que me aplastaban. Por primera vez en mi vida, no me dio vergüenza ocupar mi espacio, tomar mi lugar, ser quien soy. Ese momento se sintió
distinto cambió todo en May. Llamo Colin Walsh, guiado soldados a situaciones peligrosas, a veces al fuego directo, sosteniendo sus manos, mientras tomaban su último aliento en tomado decisiones que me persiguen mucho después de que una misión termina. Decisiones que aún me quitan el sueño algunas noches, pero lo más difícil que he hecho en mi vida no fue luchar en la guerra, ni tomar decisiones duras en el caos del combate. Fue sobrevivir siendo invisible en mi propia casa, en mi propia familia. Fue sentir que no pertenecía, como si fuera un fantasma entre historias de éxito verdaderas. Antes de contarles más, solo quiero pedirles una cosa. Por favor, deja un comentario o dime desde dónde estás viendo esto. Necesito saber que estás aquí conmigo, a veces. Saber que alguien escucha hace más fácil decir la verdad. Así, mi historia te llega y te hace sentir menos solo. Ojalá consideres suscribirte. No se trata de fama, trata de compartir estas historias, estas verdades, para ayudar a otros en cada voz importan ahora. Te lo contaré todo, Llamo Colin Walsh y soy la hija mayor de una familia con 3 generaciones de servicio militar. Crecimos con disciplina estricta, expectativas tácitas y un vínculo inquebrantable con el ejército que moldeaba todo lo que conocíamos. A nuestro hogar estaba en Fort Campbell, Kentucky, una base donde nuestras vidas giraban en torno al servicio, el honor y el deber. El ejército no era solo un trabajo para nosotros, era casi como una religión. A mi padre, Roy Walsh, alcanzó el rango de coronel en la Fuerza Aérea. A mi madre, Marilyn, sirvió como médica de combate. Llevaba su silencio como otra medalla, cosas que no decía, pero que siempre cargaba. A mi hermano menor, ahora es mayor, ascendiendo en el mismo cuerpo a mi hermana menor. Erika está en camino a convertirse en teniente coronel del ejército. Y luego estoy yo, la de la que no hablan mucho, a la que se fue antes de hacer una carrera completa. Fui la que abandonó West Point tras solo un año. Dijeron que no podía con la disciplina o la estructura, que simplemente no tenía lo que se necesitaban, pero lo que no sabían era que no me fui por voluntad propia. Elegí da seleccionada para un programa secreto de inteligencia clasificada, uno tan secreto que ni siquiera existía oficialmente. No hubo graduación, ni ceremonia, ni medalla enmarcada en cambio. Recibí boletos de ida a lugares que ningún turista pisaría jamás. Desaparecí de su vista durante los últimos 28 años. No he estado realmente ausente. He sido borrada. Envié flores por el cumpleaños de mi madre, una tarjeta de Navidad a mi padre con una dirección falsa en Maryland. Los observé desde lejos, viendo a mi hermana ascender en los rangos. La boda de mi hermano en el césped tranquilo de una capilla de base AS. Durante todo ese tiempo todavía formaba parte de sus vidas. Solo detrás de una cortina de silencio y sombras, me mantuve oculta, pero siempre presente, escondida en el fondo. Eso es lo que la supervivencia exigía, tanto en las misiones en el extranjero como dentro de las paredes de esta familia. Así fue como seguí adelante, incluso cuando me sentía invisible, incluso cuando anhelaba un reconocimiento que sabía que nunca recibiría. Las vidas se desarrollaban en capítulos públicos y ordenados, cada uno cuidadosamente seleccionado para álbumes familiares y relatos navideños. Yo nunca estaba realmente en la foto, al menos no de la manera en que ellos querían. Una vez, un primo me dijo que había una foto familiar en la que yo había sido recortada, para que el encuadre se viera mejor, para mantener el enfoque en los otros rostros. Dicen que renuncié porque no era lo suficientemente fuerte, que me rendí bajo presión, o que no pude seguir el ritmo. Lo que no sabían, lo que no podía decirles, es que pasé meses enterrada en medio del caos de operaciones en Damasco. Trabajé sin descanso durante 6 meses allí, moviéndome por calles estrechas, planificando misiones y esquivando peligros para mantener a otros a salvo. No era una espectadora. Estaba en el centro de todo. Hubo una vez en la que pasé 4 días escondida dentro de las paredes de un recinto de rehenes en Libia. Coordiné un esfuerzo de rescate desde dentro de esa pequeña prisión fortificada. Logramos salvar a 30 civiles que estaban atrapados en el fuego cruzado, en una pesadilla de miedo y confusión.
Esa misión, con el nombre clave Candle Strike, fue un torbellino de adrenalina, miedo y dolor. Perdí a 3 de mis hombres más confiables durante esa operación. Soldados valientes que no volvieron a casa. También perdí una parte de mí misma, la parte que normalmente es fuerte. La que sueña con una vida normal. Todavía no he recuperado esa parte. Regresé. Sí, pero nunca volví realmente a casa en la familia, detrás de la cual me escondí. Aquella a la que se suponía que pertenecía ya no se sentía igual. Nunca conté esas historias en voz alta, y no, a menos que vinieran acompañadas de medallas y cobertura mediática, y yo no tenía ni lo uno ni lo otro. Solo tengo cicatrices, la mayoría invisibles, ocultas bajo la piel y las sonrisas. Y entonces llegó una llamada, rompiendo el silencio del temprano otoño. En el aire era fresco, con un toque de frío que tensaba la piel. Las hojas comenzaban a cambiar de color, aferrándose obstinadamente a los árboles como si intentaran mantener el calor del verano un poco más. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era la voz de mi madre. Al otro lado era breve. No enojada ni cruel, pero sí fría, distante, como una enfermera leyendo un expediente, dándome un informe para el que no estaba preparada. Me dijo que Erika sería ascendida, que debía ir a verla. No hubo una invitación cálida, ninguno se encantaría verte. Solo una orden sutilmente disfrazada de advertencia. No vayas vestida rara, agregó, como si mi ropa pudiera arruinarlo todo. No la hagas quedar mal, advirtió. Ni un ¿cómo estás? Ni una invitación a charlar, solo su voz cortante y lejana. El mensaje era claro, vi, pero no nos avergüences. No discutí ni protesté, simplemente dije, estaré allí. Porque sabía que no se podía discutir con ese tono Spanish Translation. Volví, sin esperar una alfombra roja. Sabía que no me esperaban aplausos ni abrazos sentidos. Volvía por una sola razón. Quería verse. Por una vez, podían mirar más allá de la sombra que proyectaba, más allá de lo que no era. Esperaba que, bajo la luz adecuada, se dieran cuenta de que yo era más que la chica que dejaron atrás o la soldado silenciosa, que nunca llegaron a comprender. Me preguntaba si por fin verían a la mujer en la que me había convertido, moldeada por todo lo que intenté. Esa noche me paré frente a mi armario, mirando mi reflejo al fondo. Descansaba mi viejo uniforme de gala intacto, crujiente, doblado cuidadosamente como si esperara una ceremonia que nunca llegó. A los largos años de servicio lo habían vuelto una reliquia, un símbolo de un mundo al que ya no pertenecía. Lo tomé con suavidad y lo puse en mi maleta junto a él. Coloqué una blusa neutra, suave, y unos pantalones simples, ropa que no gritaba por atención, que no necesitaba validación ni explicaciones. Solo tela tranquila, sencilla y serena, diseñada para pasar desapercibida. Al mirarme en el espejo vi un rostro que ya no tenía la frescura de la juventud, pero tampoco era viejo ni agotado. Las líneas alrededor de mis ojos y boca contaban historias de demasiados amaneceres en el desierto, de demasiadas noches sin dormir, de demasiada pérdida. Mi rostro se había asentado en una expresión más dura, más firme, ni resentida ni esperanzada, simplemente ahí, sin rango, sin medallas, sin aplausos, ni siquiera un atisbo de orgullo o arrepentimiento. Solo una aceptación tranquila. Ya es hora, susurré a mi reflejo, mi voz suave pero pesada. No sabía si me refería a que era hora de perdonar a quienes me habían juzgado, o de dejar atrás el pasado completamente. De cualquier modo, el momento estaba cargado, contenía una promesa silenciosa de cambio o liberación. mí quedé ahí, en silencio, contemplando lo que significaba volver a ese mundo. A sus ojos sabía la verdad, que había sacrificado partes de mí de formas que nadie podría ver, aunque había sido valiente cuando importaba, que había peleado batallas que ellos jamás entenderían. Y aún así, regresé, sabiendo que tal vez nunca me comprenderían del todo. A la mujer detrás de la sombra, susurré suavemente al vidrio, sin saber si estaba pidiendo perdón o simplemente esperando que el silencio fuera suficiente para, por fin, decir la verdad. El tiempo se sentía denso, espeso,
como si flotara fuera de mi alcance, empujándome a decidir. En el reloj marcaba 7:32 cuando llegué a Fort Campbell. Puntual. Pero nada en la escena era como lo había imaginado. No había caras amigas en la entrada, ni una inclinación de cabeza. Del oficial militar, solo una entrada vacía y silenciosa más allá. El estacionamiento VIP ya estaba lleno, repleto de SUVs, Lexus Revolution TC, sedanes oficiales brillando bajo el sol de la mañana. Aparqué junto a la valla de la unidad de logística, donde la grava crujía suavemente bajo mis botas, como si recordara los pasos que una vez la recorrieron, pasos que eran míos. Aunque ahora nadie los reconociera, la casa no había cambiado. Mucho con los años, la pintura color beige estaba desvaída, pero aún intacta. El viejo columpio del porche colgaba en silencio, meciéndose levemente como si sintiera una brisa que solo él podía percibir. En una bandera desgastada ondeaba afuera, atrapada en el viento, encarnando un orgullo silencioso que se sentía tanto firme como solitario. Respiré hondo y empujé la puerta, entrando en un aroma familiar atascado en el tiempo, una mezcla de limpiador con olor a limón y ese viejo y reconfortante olor a libros de bolsillo abandonados en estanterías. Era un olor que conocía bien, un olor que hablaba de hogar, pero hoy se sentía distante, como un fantasma del pasado mezclado con el presente. Mi madre estaba en el comedor, colocando cuidadosamente tarjetas con nombres sobre la mesa, como si estuviera organizando un pequeño pero importante evento. Trabajaba sin levantar la vista. Sus movimientos eran precisos y familiares. Sin detenerse, dijo: Ambi, a cambiarte la camisa. Tú y Erika se sentarán juntas mañana, pero por favor, no interrumpa su discurso. Su tono era colmo, práctico, sin calidez ni bienvenida, solo instrucciones. Como si mi presencia fuera esperada. Pero nada más, respondí con un simple no, y me quedé en silencio. No hubo abrazo, ni preguntas, ni un comentario sobre las 10 horas de manejo que me tomó llegar. El mismo patrón de siempre, en silencio. Distancia, precisión. A mi padre me saludó después. Su gesto no fue más cálido que de costumbre. Me dio una palmada firme en la espalda, asintió con la cabeza, gestos que mostraban respeto, pero no cercanía. Sus ojos pasaron de largo, como si yo fuera solo parte del fondo. Un detalle más, no alguien que realmente vieran. Fue el tipo de saludo que se siente como una obligación, una formalidad antes de regresar a su rol como oficial. Al punto de retirarse, su mirada se desvió al fondo de la sala, detrás de Erika, como si ya estuviera mentalmente en otro lugar. Erika hizo su entrada en la habitación como una debutante sobre el escenario. Vestía su impecable uniforme de gala, perfectamente planchado y reluciente. Sus medallas y cintas estaban organizadas con precisión, cada una representando una historia distinta de lucha y triunfo. Sus zapatos brillantes resonaban sobre el suelo, y con cada paso irradiaba confianza, saludando a los presentes con una sonrisa encantadora. Parecía hecha para una ceremonia de premios, acaparando la atención sin esfuerzo. Finalmente me vio y con su mano bien cuidada hizo un gesto para presentarme. Esta es mi hermana, dijo con voz firme. Estuvo en el ejército un tiempo, pero ahora trabaja en administración. Sus palabras eran ligeras, casi casuals, pero sentí la puya escondida debajo. Todos respondieron con risas, educadas, pequeñas carcajadas nerviosas con un filo extraño. Nadie pareció notar lo hiriente del comentario. Solo fue una línea de mal gusto, pero aún así me atravesó. En un primo se acercó y murmuró: ¿Y ahora qué haces? En la oficina de veteranos, ¿no? Bueno, es mejor que nada, dijo con una pequeña sonrisa, intentando sonar casual, como todos los demás han. Pero yo lo sé. Mejor que un nada era una frase que se me pegaba, un recordatorio constante de donde estoy ahora. Forcé una pequeña sonrisa, cuidando de que el dolor no se notara demasiado, no lo suficiente para mostrar los dientes, solo lo justo para que el momento no se hundiera más en la incomodidad. Guardé silencio, sosteniéndolo como un escudo, sabiendo que hay verdades que es mejor no decir dentro de estas paredes. Mi verdadera historia estaba
oculta, clasificada, encerrada tras muros que yo misma había construido. A nadie sabía cuánto había sacrificado ni cuánto había perdido. Miré a mi alrededor, a los retratos enmarcados colgando en las paredes, cada uno como un altar celebrando la vida militar de mis hermanos en sus fotos de graduación. Medallas, premios, ceremonias de retiro, todo canguilado. En el tiempo, brillando con orgullo, Anescani cada marcó buscando una cara conocida, un eco de quien alguna vez fui. A ninguno mostraba mi rostro. La última foto en la que aparezco es de 2004, tomada poco después de dejar West Point. Lo recuerdo claramente, porque más tarde fui recortada de ella en algún lugar. Decidió que la foto encajaría mejor sin mí. En tal vez una sobrina de unos 6 o 7 años tiró de mi mano. Curiosa por mis historias, Anne me miró con ojos grandes y emocionados y preguntó, ¿alguna vez disparaste un arma de verdad? Su pregunta era inocente, pero llena de curiosidad. Me agaché a su altura, sintiendo el peso de su asombro y de mi propia historia, sin saber cuánto debía contarle en que a las 10:40. La miré y le sonreí suavemente en cariño. Dije con voz tranquila, pero con significado. Una vez escribí un plan que ayudó a 30 soldados a volver a casa con vida. Eso vale más que cualquier disparo que haya hecho. Sus ojos se abrieron un poco más, sorprendida por la honestidad antes de que pudiera responder. Parpadeó rápidamente y se alejó corriendo a jugar con un pequeño tanque de juguete. En su inocencia la hacía parecer aún más pequeña en medio de aquel tono tan serio. La cena fue sencilla, una reunión pequeña previa a la ceremonia en solo familiares, y unos pocos oficiales cercanos estaban presentes, compartiendo conversaciones suaves y risas ligeras. Erika se movía por la sala con gracia, actuando como la anfitriona perfecta. En cada gesto era medido y elegante en un momento. Alguien comentó por ti, su manera serena de actuar. Ella sonrió de verdad y respondió, he estado practicando mi discurso, dijo suavemente, tomando un sorbo de vino, y luego, con un aire casual, añadió, quiero que la gente entienda que a veces no necesitas irte de un lugar para darte cuenta de que estabas equivocada. La energía del cuarto cambió sutilmente. Yo no dije nada, no era necesario. El mensaje era claro, colgando en el aire como una tormenta silenciosa. Era un mensaje dirigido a mí, y sabía que mi nombre estaba tejido en él. Más tarde esa noche, salí. Sola al porche, la casa zumbaba detrás de mí con conversaciones, carcajadas y relatos compartidos, pero yo mantuve la distancia y quería silencio. Soledad. A lo lejos, una banda de metales ensayaba, sus notas flotando como fantasmas en la noche. En mí senté en el borde de los escalones, viendo cómo el viento movía los árboles, sintiendo la fuerza tranquila de la noche mañana. Pensé, permaneceré en silencio y la dejaré tener su momento, pero la verdad tiene su propia voz, una que no siempre espera permiso y cuando finalmente decide hablar, nadie, ni siquiera Erika, puede acallarla. El salón en Fort Cavalera como una iglesia. Una catedral del mando en techos altos y adornos de bronce, pulido bañaban de dorado las filas de sillas meticulosamente ordenadas por rango y título. El escenario parecía un campo de batalla, pero sin el peligro de las balas. Encontré mi asiento en la tercera fila desde el fondo. Entre la prometida de un joven oficial, una tía con perfume demasiado fuerte. A nuestra fila tenía una etiqueta familia no asignada, una designación burocrática. Estaba sentada en la tercera fila desde atrás, justo al lado de la prometida de un joven oficial y una tía cuyo perfume era tan fuerte que parecía llenar todo el espacio. Nuestro letrero decía familia no asignada, como una forma educada de decir, Anne, estás aquí, pero no eres realmente parte de esto. Anne Erika se encontraba al frente, erguida tras el podio, con la bandera estadounidense ondeando suavemente a su izquierda y sus botas perfectamente lustradas, brillando a su derecha. Tiene esa mirada que recordaba a una soldado lista para la batalla, tranquila, segura, casi feroz. Hablaba de lealtad, perseverancia y
lo que más me impactó, la necesidad de alejarse de aquellos que alguna vez traicionaron la confianza de él. Uniforme en cada palabra que pronunciaba, parecía cuidadosamente ensayada, cada gesto calculado, cada mirada colocada con precisión. Su discurso no era solo para los superiores presentes, era un mensaje dirigido a los fantasmas del pasado, a quienes habían quedado atrás pero aún rondaban la habitación. Cuando mencionó mi nombre, apenas en una línea, noté cómo algunas cabezas se giraban. Oficiales intercambiaban susurros y uno preguntó al oído de otro: ¿dónde la he visto antes? Yo no reaccioné, mantuve el rostro sereno, los ojos al frente. Estaba acostumbrada a eso, a observar en silencio, sin permitir que me sacudieran. Entonces entró el general Hammond. Su sola presencia impuso silencio. Avanzó con pasos tranquilos pero firmes, y sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar los míos. En su mirada hubo un destello. Me reconoció. Lo supe de inmediato. Sin vacilar, caminó directo hacia mí. Sentí como el ambiente cambiaba, como si algo en el aire se hubiera tensado. Se detuvo frente a mi asiento, los talones golpeando el suelo con precisión militar, y sin dudarlo, levantó la mano en un saludo formal, impecable. Señora, dijo con voz firme y clara, General Walsh, es un honor verla de nuevo. El silencio se volvió absoluto. Erika, que aún hablaba, se detuvo. Su voz tembló. Sus tarjetas temblaban en sus manos. Todo el control que había tenido se desmoronó en ese instante. La sala pareció oscurecerse apenas, y el momento cayó, sobre todo con el peso de algo inevitable. Me puse de pie despacio, devolviendo el saludo. No fue por orgullo, ni por reconocimiento. Fue un gesto silencioso de respeto. No podía dejar que un hombre que había confiado en mí lo suficiente para enviarme a misiones críticas quedara solo en ese acto de honor. Vi a mi madre desde lejos. Su mano temblaba. El vaso de agua que sostenía cayó y se hizo añicos en el suelo. El ruido como un disparo. Mi padre se movió, como si fuera a levantarse, pero se detuvo a mitad del camino y volvió a hundirse en su asiento, queriendo desaparecer dentro de él. En detrás de mí, un joven oficial susurró con voz baja pero audible: ¿es ella? ¿La comandante fantasma de Dagger? Su voz transmitía una mezcla de asombro e incredulidad, revelando el peso del reconocimiento. La etoqueta di Comandante Fantasmau se había convertido tanto en una insignia como en una maldición. Un reconocimiento de la reputación sombría que había construido a través de misiones secretas y sacrificios silenciosos. Erika, de pie cerca de mí, luchaba visiblemente por recuperar la compostura. Se obligó a hablar, pero su voz era frágil, quebrándose bajo el peso de las emociones que intentaba contener. Sus ojos se movían con desesperación, buscando algo. Ancla en la atmósfera cambiante, algo lo suficientemente firme como para mantenerla en pie. Pero la energía en la sala había cambiado. Los ojos que una vez se fijaron en ella, todos los ojos ahora se apartaban. En cambio, se clavaban en mí, o peor aún, analizaban la creciente brecha entre lo que antes creían de mí y lo que ahora veían con claridad. La ilusión se había roto. La ceremonia llegó a su fin. Los aplausos corteses se desvanecieron en el fondo, pero el aire seguía cargado de tensión. Permanecía como humo después de una quema controlada, difícil de escapar y difícil de ignorar. La gente comenzó a irse en silencio. La multitud se dispersaba mientras los oficiales conversaban entre ellos en tonos bajos, arrastrando los ecos de lo que acababa de suceder. Erika se acercó a mí cerca de la salida, su rostro oscurecido por la decepción. No hubo felicitaciones ni sonrisas, solo una mirada que decía que se sentía traicionada y sola. Se inclinó y murmuró entre dientes: ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que me quedara allí como una tonta? ¿Era ese tu plan? Sus palabras llevaban un filo, agudas y acusatorias. La miré con calma, no con crueldad, pero con una firme resolución. La miré a los ojos y le dije suavemente en sí: necesitas que la verdad sea lo suficientemente pequeña como para que la puedas manejar. Entonces, ¿nunca estuviste realmente erguida? Su boca se tensó en respuesta, su expresión se crispó con frustración. Parpadeó 2 veces rápidamente, como si tratara de contener algo que no podía. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y pasé a su lado. Los tacones de mis botas resonaron con fuerza contra el suelo pulido.
cada paso deliberado. Confiado, el sonido no solo marcaba mi salida, sino que enfatizaba mi independencia. Esta vez, al alejarme, no sentí la habitual punzada de miradas burlonas o juiciosas. En cambio, experimenté una nueva sensación, una confusión ingrávida detrás de mí, como si la propia sala cuestionara los roles que se le habían asignado. Habían estado actuando un guión que ya no encajaba, tal vez reconociendo que el reparto que siempre habían seguido podría haber estado equivocado desde el principio. Después de la ceremonia, no regresé a la casa de mi familia. En cambio, conduje directamente de regreso a la base. Necesitaba algo tranquilo, neutral, para evitar el caos de lo que acababa de suceder. Entré en los cuartos de huéspedes austeros, que me habían asignado paredes beige sin decoración, cama rígida, una pequeña lámpara que zumbaba suavemente al encenderse. Era una habitación construida para estancias breves, diseñada para que uno olvidara rápidamente su presencia. Y siguiera adelante, dejé mis llaves sobre la cómoda, me quité los zapatos y entonces noté algo extraño. Justo en el centro del escritorio había un sobre manila simple sin nombre, sin sello, sin escritura a mano. Simplemente estaba allí esperando como si lo hubieran colocado deliberadamente o simplemente lo hubieran olvidado. Lo tomé y lo abrí lentamente. Dentro había una impresión escaneada de un correo electrónico con sello de tiempo exactamente de 2 años atrás. No había remitente, solo un mensaje reenviado desde un servidor de retransmisión cifrado. La línea de asunto decía: Operación imprudente, víctimas civiles. Captando de inmediato mi atención, Anne, mientras miraba las acusaciones altamente detalladas contra una mujer llamada Kalin W., se me revolvió el estómago. El correo afirmaba que ella había liderado una misión no autorizada que causó la muerte de civiles inocentes y sugería que los informes oficiales habían sido editados para ocultar la verdad. El mensaje imploraba a un blog militar marginal que expusiera la corrupción dentro de los altos mandos que encubrían tales operaciones. Resultaba inquietante darse cuenta de que alguien había hecho el esfuerzo de filtrar esa información, de sacar esos detalles ocultos a la luz. Leerlo se sentía como sostener una sentencia de muerte contra mí mismo, una acusación escrita con las palabras de otro, pero con una familiaridad escalofriante. La redacción exacta fue suficiente para helarme la sangre. La reconocí de inmediato porque había visto una redacción similar antes, casi palabra por palabra, en un informe clasificado posterior a la acción. El informe detallaba una operación encubierta, una que yo había revisado personalmente durante mi tiempo en Stuttgart, en un búnker subterráneo. Solo 3 personas habían visto ese documento: yo, el analista principal y una oficial subalterna con autorización limitada, que incidentalmente era Eric Lass. Fechas coincidían exactamente con un periodo en el que estuve profundamente involucrado en operaciones que difuminaban la línea entre lo correcto y lo incorrecto. En toda la experiencia me dejó atónito. La sensación de familiaridad era inquietante. Era como mirar una imagen especular de mi propia sentencia de muerte redactada por alguien que sabía lo suficiente como para imitar mi voz. Recordaba vívidamente el informe, el tono, los detalles, el lenguaje específico porque lo había estudiado de cerca, tratando de entender el alcance completo de lo que había sucedido durante esa misión. Era una pieza vital de inteligencia, una que contenía la verdad que yo había estado tratando de ocultar, y sin embargo, también era una advertencia silenciosa de una fuente desconocida. Alguien allá afuera sabía lo que yo había hecho, sabía lo que había salido mal, y eligió filtrarlo ahora. Ese documento no era solo una amenaza, era un llamado a la acción, o tal vez una advertencia para guardar silencio. De manera significaba que nunca podría esconderme completamente de aquello en lo que había estado involucrado de repente. Sin previo aviso, mi actividad fue marcada para una breve revisión interna. Surgió de la nada, como si algún guardián invisible hubiera decidido que valía la pena examinarme. En el momento en que vi la alerta, supe que no era normal. El sistema estaba diseñado para detectar anomalías, patrones extraños, datos inusuales, actividad sospechosa, para que me marcaran así,
pensé que no había hecho nada malo. Me dijeron que era un sistema automatizado que escaneaba constantemente en busca de irregularidades como parte de los controles de seguridad rutinarios. Nadie parecía alarmado. Me aseguraron que se resolvería rápidamente. Incluso dijeron que el caso se desestimó en pocos días, que no había motivo real de preocupación en ese momento. Confié en su palabra. Pero en el fondo sabía que a veces los sistemas desestiman problemas que no comprenden del todo a alguien. En algún lugar se había asegurado de que el humo permaneciera mucho después de que el fuego se extinguiera. Ese humo persistente no era visible para la mayoría, pero yo podía sentirlo colgando pesadamente a mi alrededor. Me llevé él sobre ese día. No me molesté en cambiarme de ropa ni en ocultar lo que llevaba. Había aprendido a no esconder lo que sabía. Más tarde esa noche encontré a Erika en la fiesta posterior. Aún vestía su uniforme, su postura relajada y confiada. Estaba rodeada de admiradores, disfrutando del calor de su logro, como si todo estuviera bien. Era obvio que aún se sentía orgullosa de sí misma, aún montada en esa ola, hasta que la multitud comenzó a dispersarse. Cuando la mayoría se hubo ido, la vi salir para contestar una llamada. Le hice una señal con el sobre, mostrándole la copia escaneada que había hecho antes. Lo miró y sus ojos se entrecerraron al posarse en una página en particular. Fue como si la viera por primera vez, desde un ángulo distinto, como si las palabras en esa página la golpearan de una manera nueva. Le pregunté en voz baja, ¿tú enviaste esto? Mi voz era pareja, calmada, no acusatoria, solo buscando la verdad. Ella me miró con ojos firmes durante un largo momento, como si estuviera sopesando si responder o no. Luego, sin parpadear, simplemente dijo sí. Asentí lentamente, sintiendo el peso de su confesión. Pero necesitaba saber por qué. Pregunté ¿por qué? Su expresión no cambió, pero pude ver sus hombros hundirse como una marioneta a la que le cortaron. Los hilos soltó una voz baja, temblorosa, porque no se suponía que tú ganaras, admitió, te fuiste. ¿No te quedaste a construir algo? No puedes volver y seguir siendo el más importante. Me quedé allí, en silencio, no hablé. El aire entre nosotros se volvió denso con verdades no dichas. Ella continuó, su voz quebrándose, revelando su mundo interior. Nunca dejaron de hablar de ti, dijo, con lágrimas amenazando con salir. Incluso cuando te fuiste, incluso cuando yo hice todo bien, pensé que si podía borrarte de la imagen, finalmente me verían. Sus palabras dolieron profundamente, más que cualquier dolor físico. Sentía la niña en ella la hermana menor que una vez me seguía buscando ser incluida, deseando su momento para brillar, alguien que anhelaba sentirse especial en una casa donde todo giraba en torno al logro y a destacar. Después de una pausa, finalmente hablé, mi voz baja. ¿Sabes? Comencé en voz baja. ¿Qué filtrar información clasificada es un delito? Sus ojos parpadearon con sorpresa, solo por un segundo, y luego volvieron a su típica mirada de acero. Permaneció en silencio. No la presioné más. En lugar de eso, me di la vuelta y me fui. El aire frío de la noche me golpeó como una ola, agudo y repentino. Apreté el sobre con más fuerza, sintiendo mis dedos temblar no por rabia, sino por un dolor profundo y silencioso. Era el tipo de dolor que surge al comprender que, a veces, la mano que te hiere es la misma que alguna vez te ayudó a crecer. El eco distante de una alarma grave me despertó, rompiendo el hechizo del sueño. No era la llamada matutina normal, algo más agudo, más urgente. Atravesó la oscuridad, una sirena diseñada para forzar la adrenalina en tus venas y hacerte reaccionar al instante. Mi teléfono se iluminó de inmediato, la pantalla mostraba las palabras en protocolo de emergencia activo. De repente entendí que todo había cambiado. Todo el personal con acceso de alto nivel estaba siendo convocado al centro de coordinación. No dudé, no había tiempo para hacer preguntas. La memoria muscular entró en acción. Me vestí rápido, recogí lo necesario. Minutos después ya estaba fuera. Los pasillos de Fort Campbell estaban vivos, llenos de movimiento y caos. Officials
Pasaban corriendo, algunos aún luchando por ponerse las botas, otros ya sentados frente a monitores parpadeantes que mostraban datos más rápido de lo que podía seguir en la sala principal de operaciones. Un sargento de expresión severa me entregó un archivo. Era delgado, pero cargado de implicaciones. Supe de inmediato que no eran buenas noticias. Dentro había un informe sobre una brecha, una falla de seguridad que involucraba información clasificada relacionada con la operación Dagger. Esa era la misión que yo lideraba, dirigida a los corredores sombríos de Siria, una operación envuelta en secreto. Ahora, esa misma operación había sido comprometida. La filtración era reciente con fecha y hora de hace menos de 3 horas. Peor. La pista forense llevaba directamente a una IP interna específica, un dispositivo que había estado vinculado a mí, una unidad inactiva que aún estaba conectada en algún lugar del sistema y que aparecía como la fuente de la brecha. Era como si hubiera despertado en una vida que nunca había aceptado conscientemente. Nada tenía sentido ya. ¿Cómo habían usado mi dispositivo? ¿Cómo alguien desde dentro se volvió en nuestra contra? En menos de media hora me encontraba frente al general. El ambiente era tenso, cargado de temores, no expresados, temores que podían poner en riesgo todo por lo que había luchado. Hammond entró en la sala con 2 funcionarios de inteligencia militar detrás de él. El aire se volvió visiblemente más frío, como si un escalofrío invisible se hubiese instalado entre nosotros. La atmósfera se volvió densa, cada respiración pesaba más. Hammond y su equipo no dijeron explícitamente que estaba arrestado, pero el mensaje era claro: en mi libertad ya no estaba garantizada. Me sospechaban de algo grave. Mi mente giraba intentando comprender qué era lo que realmente buscaban, ¿sabes? Comencé en voz baja que filtrar información clasificada es un delito. Sus ojos parpadearon con sorpresa, solo por un segundo, y luego volvieron a su típica mirada de acero. Permaneció en silencio, no la presioné más. En lugar de eso, me di la vuelta y me fui. El aire frío de la noche me golpeó como una ola, agudo y repentino. Apreté el sobre con más fuerza, sintiendo mis dedos temblar no por rabia, sino por un dolor profundo y silencioso. Era el tipo de dolor que surge al comprender que, a veces, la mano que te hiere es la misma que alguna vez te ayudó a crecer. El eco distante de una alarma grave me despertó, rompiendo el hechizo del sueño. No era la llamada matutina normal, algo más agudo, más urgente. Atravesó la oscuridad, una sirena diseñada para forzar la adrenalina en tus venas y hacerte reaccionar al instante. Mi teléfono se iluminó de inmediato. La pantalla mostraba las palabras en protocolo de emergencia activo. De repente entendí que todo había cambiado. Todo el personal con acceso de alto nivel estaba siendo convocado al centro de coordinación. No dudé, no había tiempo para hacer preguntas. La memoria muscular entró en acción. Me vestí rápido, recogí lo necesario. Minutos después ya estaba fuera. Los pasillos de Fort Campbell estaban vivos, llenos de movimiento y caos. Officials pasaban corriendo, algunos aún luchando por ponerse las botas, otros ya sentados frente a monitores parpadeantes que mostraban datos más rápido de lo que podía seguir en la sala principal de operaciones. Un sargento de expresión severa me entregó un archivo. Era delgado, pero cargado de implicaciones. Supe de inmediato que no eran buenas noticias. Dentro había un informe sobre una brecha, una falla de seguridad que involucraba información clasificada relacionada con la operación Dagger. Esa era la misión que yo lideraba, dirigida a los corredores sombríos de Siria, una operación envuelta en secreto. Ahora, esa misma operación había sido comprometida. La filtración era reciente con fecha y hora de hace menos de 3 horas. Peor. La pista forense llevaba directamente a una IP interna específica, un dispositivo que había estado vinculado a mí, una unidad inactiva que aún estaba conectada en algún lugar del sistema y que aparecía como la fuente de la brecha. Era como si hubiera despertado en una vida que nunca había aceptado conscientemente. Nada tenía sentido ya. ¿Cómo habían usado mi dispositivo? ¿Cómo alguien desde dentro se volvió en nuestra contra? En menos de media hora me encontraba frente al general. El ambiente era tenso, cargado de temores,
no expresados, temores que podían poner en riesgo todo por lo que había luchado. Hammond entró en la sala con 2 funcionarios de inteligencia militar detrás de él. El aire se volvió visiblemente más frío, como si un escalofrío invisible se hubiese instalado entre nosotros. La atmósfera se volvió densa, cada respiración pesaba más. Hammond y su equipo no dijeron explícitamente que estaba arrestado, pero el mensaje era claro en mí: libertad ya no estaba garantizada. Me sospechaban de algo grave. Mi mente giraba intentando comprender qué era lo que realmente buscaban. Exigieron acceso irrestricto a mis registros de comunicación de los últimos 6 meses, una solicitud que me hizo tensar el estómago. No discutí, simplemente asentí y entregué todo lo que pedían: correos electrónicos, mensajes, registros de llamadas, todo. Parte de mí esperaba que encontraran algo claro, pero en el fondo, una duda persistente no me dejaba en paz. Algo no encajaba. A mis pensamientos volvieron al correo que Erika había enviado, ese escaneo extraño que apareció de repente en mi escritorio, sin explicación de cómo llegó ahí. En su momento no investigué más. Ahora, con todos los recursos de la agencia a mi disposición, decidí profundizar. Accedí a los metadatos, los detalles técnicos incrustados en el correo que revelaban su origen, y comencé a descifrar la ruta de envío. Los hallazgos me dejaron atónito. Quien envió ese correo usó un enlace obsoleto destinado a un antiguo servidor de respaldo, un servidor que archivaba registros de emisiones tiempo atrás. Yo había asumido que ese servidor fue dado de baja hace años. Sin embargo, ese mismo enlace abandonado activó un proceso dormido en el sistema, uno que se suponía estaba inactivo. En cambio, recuperó y adjuntó inesperadamente un archivo oculto, uno codificado con inteligencia altamente secreta. Ahora ese archivo estaba en línea, expuesto para que cualquiera pudiera verlo. Lo que lo hacía aún más inquietante era lo descuidado que parecía el error. Pero yo sabía mejor. No fue accidental. Cuando rastreé el dispositivo de origen del correo electrónico, descubrí que estaba conectado a una máquina que había iniciado sesión en la red apenas 2 días antes, utilizando unas credenciales activas que pertenecían a Erika. Recordé que ella había pasado por la base tarde en la noche para preparar algún entrenamiento. Los registros confirmaban que esa noche había dejado su portátil en la estación de comunicaciones desbloqueado y sin supervisión. Su tono en nuestra última conversación había sido extraño, como si ya esperara que yo notara o comentara que había dejado el dispositivo. Su rastro de acceso se convirtió ahora en una pieza clave de evidencia en este complejo rompecabezas. Me quedé mirando la pantalla brillante, intentando unir las piezas. Mi hermana, la misma que una vez lloró cuando me fui a West Point, ahora estaba atrapada en algo tan peligroso que parecía que su mundo se estaba derrumbando antes de que pudiera concentrarme más. Un golpe repentino en la puerta de mi alojamiento temporal rompió el silencio. El sonido me sacó bruscamente de mis pensamientos. De pie en la entrada estaba mi padre. Se veía más viejo de lo que recordaba, su rostro marcado por la preocupación y la fatiga. Ya no parecía tan severo. Su habitual presencia imponente se había suavizado con la edad. Hacía años que no hablábamos a solas. Nuestra relación se había vuelto distante con el tiempo. Sin decir nada al principio, simplemente se quedó allí observándome antes de preguntar en voz baja: ¿es cierto? ¿Filtraste la información? Su voz era serena, pero cargada de un peso que aceleró mi corazón de inmediato. Lo miré, buscando algún signo de ira. No había ninguno, solo miedo por mí, por la reputación de la familia, y tal vez por lo que esta filtración significaba en un contexto mayo. Aaron Sostuf, su mirada con determinación. No me estremecí ni intenté negarlo. Sabía lo que quería saber. Loris, con tranquilidad: no necesito que me creas. Voy a demostrar la verdad. Mi voz era firme, serena. Le expliqué que mis acciones no eran un acto de desafío, sino de justicia. Quería limpiar mi nombre. No solo por mí, sino por todos aquellos que aún confiaban en el sistema que había moldeado nuestras vidas.
Si Derek plantó ese malware entonces, podría haber pasado desapercibido durante años, esperando el momento adecuado para activarse. Y el detonante, alguien como Erika, accediendo al sistema sin saber lo que hacía, podría haberlo activado accidentalmente. Esa sospecha se hizo más fuerte cuando mi madre me entregó silenciosamente una carpeta, una reliquia del proyecto. Secreto Candlestrike en el que yo había trabajado. Me dijo suavemente, ¿dejaste esto cuando te fuiste? Lo leí en ese entonces. Pensé que ocultabas algo. Ahora creo que solo tratabas de sobrevivir en silencio. No respondí. Sus palabras no eran una disculpa, eran un recordatorio pesado, algo más antiguo, más profundo. Solo asentí con la cabeza, no con orgullo, sino con comprensión. Algo dentro de mí cambió. En ese momento, comprendí que había mucho más en juego que una simple brecha digital. Se trataba de confianza, de secretos y de las batallas silenciosas que luchamos para mantenernos a flote en un mar de caos en esa misma noche. Nuestros registros del sistema detectaron una actividad inusual. Un intento de borrar rastros de la brecha original no tuvo éxito. Los registros mostraban una dirección IP intentando eliminarse del historial. La ubicación era un pequeño motel en las afueras de Fort Campbell. La reserva fue rápida, pagada en efectivo por $3, el nombre en la reserva. Derek Glade, ese nombre, ese lugar, lo cambió todo en. Ya no se trataba solo de mi hermana, ni siquiera solo de mi familia. Alguien ahí fuera era lo suficientemente astuto, lo suficientemente paciente, alguien dispuesto a usar nuestras propias fracturas, nuestras dudas, errores y temores como cobertura para sus movimientos. Un hombre que usaba el caos como escondita, la redada en el búnker tecnológico fuera de servicio, se sentía como una tormenta que se aproximaba. Al principio, era silenciosa, casi invisible, como un trueno lejano que retumba bajo la superficie. Luego, estalló con energía, chispas volando en la oscuridad. Bajo autoridad de emergencia, rodeamos la antigua sala de retransmisión, una división olvidada aún conectada al sistema. Derek había regresado a un lugar antiguo donde ya nadie miraba con atención. Esa sala estaba oculta, escondida en la parte trasera del búnker, pero aún tenía energía. Se había convertido en su escondite para operaciones encubiertas, y estábamos listos para enfrentarlo allí, sin importar el precio. A veces, en momentos de debilidad o celos, prendemos fuego a un campo seco sin pensar en las consecuencias. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y olvidamos que hay personas durmiendo en esa hierba. Inocente, inconsciente. Su rostro se arrugó levemente, mostrando su lucha interior, pero se mantuvo firme. El orgullo de Erika protegía su culpa, impidiéndole derrumbarse incluso cuando las emociones amenazaban con desbordarla. Estaba intentando cargar con el peso de lo que había hecho, incluso mientras ese peso la aplastaba al día siguiente. Cuando nos sentamos a compilar nuestro informe final, Erika sorprendió a todos al presentar un anexo. Asumió toda la responsabilidad por iniciar la cadena de correos electrónicos que permitió la vulneración de Derek. No negó su papel ni desvió la culpa, aunque no fue acusada de ningún delito y no tuvo intención de filtrar información confidencial. Reconoció su parte en el error, aceptó una reprimenda formal, una marca seria en su expediente. Le costaría la oportunidad de un ascenso durante los próximos 5 años, un precio elevado en una carrera construida sobre la confianza y el ascenso constante. Firmó la reprimenda voluntariamente sin que nadie se lo pidiera. Fue un ascenso de su integridad, pero no se sintió como una victoria. Fue más bien un reconocimiento del peso que cargaba y de las lecciones aprendidas en la reunión final del equipo. Nos sentamos uno frente al otro nuevamente. El aire se sentía distinto ahora. Erika ya no evitaba mi mirada como antes. En cambio, me miró directamente. Y entre nosotros pasó una comprensión silenciosa. Cuando nuestro padre se levantó para dar sus palabras finales, se detuvo por momento algo poco común en Eli. Luego dijo, debo una disculpa a todo este equipo, especialmente a Kalin. Dejé que las medallas y el orgullo me cegaran ante lo que realmente importa. En sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la primera vez que lo escuchaba admitir un error
y lo hizo frente a tantos oficiales de alto rango. Es momento. Tenía un peso mayor del que imaginaba. Erika no lloró, ni yo tampoco. Pero al mirar sus ojos, vi a una persona diferente. Ya no era la competidora que intentaba borrarme del juego. Vi a una mujer que estaba aprendiendo a mantenerse en pie por sí misma, sin derribar a otros ni probar su valor a costa de alguien más. Era una fortaleza silenciosa que no había reconocido antes, nacida de la reflexión honesta y del deseo genuino de crecer en esa mañana. Mientras nos preparábamos para la conferencia regional de estrategia, el cielo estaba cubierto por una densa niebla que envolvía la base como un recordatorio de errores pasados y memoria. Esperé entre bastidores escuchando el zumbido bajo del proyector y el suave clic de las placas de nombre contra los uniformes. El cartel detrás de mí decía redefiniendo la guerra, en la sombra en inteligencia posconflicto, en entornos asimétricos. La frase tenía un peso especial, insinuando un cambio en cómo veíamos el conflicto, más allá de fronteras tradicionales y batallas convencionales a más de 62 comandantes, 30 asesores de alto nivel y casi un centenar de observadores habían confirmado su asistencia. Entre ellos estaba la teniente Erika Walsh, su nombre impreso claramente bajo oficial, en formación de campo en la lista. Yo mismo le había enviado la invitación, sin explicación ni advertencia. Una simple nota en el correo decía: Anne, es hora de aprender lo que pensabas. Quería que viera ese momento, que enfrentara la realidad de lo que ayudó a crear y lo que necesitaba entender de ahora en adelante. Anne, sin ceremonia ni escolta, subía al podio. Llevaba un puntero sencillo y una vida entera de cicatrices invisibles. Comencé con una verdad básica que muchos pasan por alto. Algunas misiones nunca reciben un nombre. Algunos líderes nunca obtienen medallas ni reconocimiento. Algunas batallas no comienzan en las fronteras, comienzan justo donde el juicio reemplaza a la comprensión. Ambay como las caras se inclinaban con curiosidad. Algunas confundidas, otras expectantes. Oficiales que alguna vez habían repetido las críticas de Erika ahora me miraban de forma diferente, con nuevo respeto. Algunos susurraban entre ellos, señalando que yo había redactado la doctrina de defensa de Europa del Este en 2016, algo que pocos sabían. Erika estaba sentada en la segunda fila, con una postura impecable y la mirada fija en mí. Summer era firme, su bolígrafo aún preparado, su rostro inescrutable, no parpadeaba, no se movía. Su presencia me decía que estaba allí para escuchar y aprender a nada. Mitad de mi discurso. Revelé algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo, una decisión clasificada que tomé en el campo. Reproduje una grabación inédita de la operación Candles. Revelé que, en un momento de necesidad urgente, firmé una orden de anulación por mi propia autoridad. Esa orden salvó una zona hostil de la destrucción, porque sabía que 7 niños estaban atrapados dentro. ISAF acaba con mi carrera. Fue una decisión tomada en soledad, sin la aprobación de superiores, en una situación donde cada segundo contaba. Y aún así, volvería a tomar la misma decisión, sin dudarlo. No compartí esto por simpatía, sino para recalcar que la verdad no necesita perdón, solo necesita ser vista. El auditorio contuvo la respiración no por sorpresa ni dramatismo, sino porque reconocieron la claridad en mis palabras. La guerra de hoy ya no se trata solo de tierras o recursos. Se ha convertido en un campo de batalla moral en el liderazgo. No se trata solo de tener razón o seguir regla. Se trata de estar preparado para cargar con el peso de decisiones difíciles. Sabiendo que cada elección puede cambiar vidas para siempre, al terminar, me aparté del micrófono, sintiendo una mezcla de agotamiento y resolución. Sabía que este discurso era más que palabras. Era una lección sobre la honestidad, la integridad y el coraje de enfrentar la verdad. Esta era la esencia del liderazgo en un mundo donde las líneas se difuminan y las apuestas morales son más altas que nunca. Los cuadernos estaban abiertos, pero intactos, con sus páginas llenas de mis notas y teorías. Expuse cuidadosamente mi hipótesis con un tono sereno y medido. La brecha no fue resultado de un sabotaje deliberado ni de una intención maliciosa. Fue una consecuencia que se acumuló a partir de
de decisiones imprudentes y pasos mal guiados, cada uno construyéndose sobre el anterior hasta que se volvió imposible detenerla. Todo comenzó con un correo electrónico anónimo, no fue enviado para Trationer, sino para provocar. El mensaje era vago, pero astuto. Fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena, un campo minado de errores, esperando ser activado. Presenté las pruebas meticulosamente registros y metadatos, rastros del sistema, migas digitales, señalé como el correo que lo inició. Todo podría haber venido desde la cuenta de Erika. El rastro terminaba con un archivo clasificado filtrado, almacenado en lo profundo de nuestra red, segura el tipo de brecha que solo puede rastrearse con un análisis minucioso. Refutaron mi lógica, sabían que tenía sentido, pero lo que hicieron fue peor. Me quitaron por completo la decisión de las manos. El general Hammond, con su autoridad, creó un nuevo grupo de trabajo para manejar la crisis, pero no era un equipo de expertos externos ni especialistas en ciberseguridad. No, fue ensamblado desde dentro. Se le pidió a mi propia familia que interviniera. Se me designó como el principal analista y coordinador del equipo. Mi padre, el coronel Roy Walsh, fue asignado para gestionar los antiguos archivos de inteligencia de la campaña. Incluso después de jubilarse, todavía tenía acceso a archivos clasificados gracias a su antiguo rol como asesor militar. Extraño verlo revisar esos archivos restringidos con eficiencia calmada, como si no hubiera estado fuera del servicio activo por mucho tiempo en mi madre. Con su experiencia como médica de combate y su especialización en evidencia biológica, fue incorporada para asistir en la recuperación forense. Su tarea era analizar el hardware dañado, el portátil dejado atrás en la sala de tecnología. Su experiencia en rastros biológicos le permitía detectar pistas que otros podrían pasar por alto. Se sentía como tratar de reconstruir una historia con actores que conocían sus papeles, pero se rehusaban a compartir el escenario. Cada uno de nosotros tenía un rol, pero nadie estaba ansioso por cooperar en la primera reunión oficial del grupo. Fue fría y tensa. Mi padre comenzó con una presentación directa, con la mirada fija en la pantalla, no en nosotros. Su tono era apagado o casi robótico, como si leyera una esquela. Erika presentó su parte después. Su voz era plana, cortante, sin emoción, sin calidez. Rara vez alzaba la mirada. Sus ojos se mantenían en sus notas, enfocada en su tarea. Mientras tanto, mi madre observaba en silencio, mirando entre nosotros como si viera a sus hijos convertirse en extraños, asumiendo roles desconocidos. Pero en esa reunión yo no necesitaba afecto, necesitaba resultados, hechos concretos, planes claros. Entonces ocurrió un avance. Mientras analizaba un nodo de archivo conectado al servidor de Erika, noté algo extraño, algo que no había visto antes. Nuestra IA de seguridad había marcado un troyano inactivo. Oculto en un archivo de operaciones del 2017, no había estado activo. Solo estaba almacenado allí, disfrazado en una envoltura. La clave era la fecha 2017. Ese fue el año en que choqué de frente con Derek Glade, un compañero estratega. Durante una operación conjunta en Mosul, Derek abogaba por una incursión agresiva a través de zonas civiles para eliminar elementos hostiles. Yo argumenté por un enfoque gradual y de contención. Pedí precaución, lo que para él me hacía parecer débil. A sus ojos, yo era solo un obstáculo burocrático. Pero fue la decisión correcta. Sabía que entrar con prisa solo causaría más caos y pondría en riesgo vidas inocentes. Derek no lo olvidó. Ese año tuvo acceso a una anulación de cifrado temporal del tipo que podría plantar malware silenciosamente, sin una forma sencilla de rastrearlo. Después, si Derek había ocultado el malware en ese entonces, podría haber pasado desapercibido durante años esperando el momento adecuado para salir a la superficie y el detonante. Alguien como Erika, accediendo al sistema sin entender lo que estaba haciendo, podría activarlo accidentalmente. Esa sospecha se hizo más fuerte cuando mi madre, en silencio, me entregó una carpeta, una reliquia antigua de Kendo Strike, un proyecto secreto en el que había trabajado. Dijo suavemente: ¿dejaste esto atrás cuando te desplegaste? Lo leí en ese entonces, pensé que estabas escondiendo algo. Ahora creo que solo intentaba sobrevivir en silencio.
No respondí. Las palabras que me ofreció no eran una disculpa, eran un recordatorio pesado, algo más viejo, algo más profundo. Simplemente asentí. No con orgullo, sino con conciencia. Algo dentro de mí cambió. En ese momento me di cuenta de que había mucho más en juego que una simple brecha digital. Se trataba de confianza, secretos y las batallas silenciosas que librábamos para mantenernos a flote en un mar de caos. Esa misma noche, nuestros registros del sistema detectaron una actividad extraña, un intento de borrar rastros de la brecha. Originó, no tuvo éxito. Los registros mostraban una dirección IP tratando de eliminarse del historial. La ubicación era un pequeño motel fuera de Fort Campbell. La reserva fue rápida, pagada en efectivo y hecha por 3 días. El nombre en la reserva, Derek Glade. Ese nombre, esa ubicación, Low Cambio To Do, ya no se trataba solo de mi hermana, ni siquiera solo de mi familia. Alguien allá afuera era lo suficientemente astuto, lo suficientemente paciente, alguien dispuesto a usar nuestras propias fracturas, nuestras dudas, errores y miedos como cobertura para sus movimientos. Anun, hombre que usaba el caos como escondite. La redada en el búnker tecnológico desmantelado se sintió como una tormenta que se acercaba. Al principio fue silenciosa, casi invisible, como un trueno distante retumbando bajo la superficie. Luego estalló con energía, chispas volando en la oscuridad. Bajo autoridad de emergencia, rodeamos la vieja sala de retransmisión, una división olvidada que todavía estaba conectada al sistema. Derek había regresado a un lugar antiguo donde ya nadie prestaba atención. Esa sala de retransmisión estaba oculta en la parte trasera del búnker, pero aún tenía energía. Se había convertido en su escondite para operaciones encubiertas. Y estábamos listos para enfrentarlo allí. Sin importar el costo, a veces en momentos de debilidad o celos, prendemos fuego a un campo seco sin pensar en las consecuencias. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y olvidamos que hay personas durmiendo en esa hierba, inocentes inconscientes. Su rostro se arrugó ligeramente, mostrando su propia lucha interna, pero se mantuvo entera. El orgullo de Erika blindaba su culpa, impidiéndole quebrarse incluso cuando sus emociones amenazaban con desbordarse. Estaba tratando de cargar con el peso de lo que había hecho, incluso mientras la aplastaban al día siguiente. Cuando nos sentamos a compilar nuestro informe final, Erika sorprendió a todos al presentar un anexo. Asumió toda la responsabilidad por haber iniciado la cadena de correos electrónicos que permitió la brecha de Derek. No negó su papel ni desvió la culpa. Aunque no fue acusada de un delito y no hubo intención de filtrar información secreta, reconoció su parte en él. Erroran aceptó una reprimenda formal, una marca grave en su historial. Le costaría la oportunidad de ascenso durante los próximos 5 años. Un precio alto en una carrera basada en la confianza y el ascenso constante. Firmó la reprimenda voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera. Fue una señal de su integridad, pero no se sintió como una victoria. Fue más bien un reconocimiento del peso que llevaba y de las lecciones aprendidas en la reunión final del grupo de trabajo. Nos sentamos uno frente al otro una vez más. El ambiente se sentía diferente. Ahora Erika ya no evitaba mi mirada como antes. En cambio, me miró directamente, con un entendimiento silencioso entre nosotros. Cuando nuestro padre se levantó para dar sus palabras de clausura, hizo una pausa algo raro en él y luego dijo: le debo una disculpa a todo este equipo, especialmente a Kalin. Dejé que las medallas y el orgullo me cegaran ante lo que realmente importa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Fue la primera vez que lo oí admitir una falta y lo hizo frente a tantos altos mandos. Ese momento tuvo más peso del que jamás imaginé. Erika no lloró, ni yo tampoco. Pero cuando la miré a los ojos, vi a una persona diferente. Ya no era la competidora que intentaba borrarme del juego. Vi a una mujer que estaba aprendiendo a mantenerse en pie por sí misma, sin derribar a los demás, ni tratar de demostrar su valor a costa de alguien más. Era una fuerza silenciosa que no había reconocido antes, nacida de una reflexión honesta y un deseo de crecer en esa mañana. Mientras nos preparábamos para la conferencia regional de estrategia, el cielo estaba cubierto por una densa niebla que se aferraba a la base como un recordatorio de errores pasados
y recuerdos. Y esperé entre bastidores, escuchando el zumbido bajo del proyector y el suave clic de las placas de identificación contra los uniformes. El cartel detrás de mí decía, redefiniendo la guerra en la sombra, inteligencia post-conflicto en entornos asimétricos. La frase tenía un significado profundo, insinuando un cambio en la forma en que veíamos el conflicto. Más allá de las fronteras tradicionales y las batallas convencionales, a más de 62 comandantes, 30 asesores de alto nivel y casi 100 observadores habían confirmado su asistencia. Entre ellos estaba la teniente coronel Erica Walsh, su nombre impreso ordenadamente bajo oficial de campo en formación en la lista. Yo mismo le había enviado la invitación, sin explicación ni advertencia. Una simple nota en la sección de comentarios del correo decía: es hora de aprender lo que pensabas. Quería que viera este momento, que enfrentara la realidad de lo que había ayudado a crear y lo que necesitaba comprender para seguir adelante.